poder desarrollar algo que creía que iba a hacer bien a la sociedad con el menor riesgo posible de lo que supone montar un gimnasio, que me lo tengo que creer, vaya, que es Sí. súper, que tiene una potencialidad muy buena y es muy replicable y escalable. ¿Te cuesta ver un negocio detrás de una enfermedad como es el cáncer? ¿Por qué no? O sea, si al final estás ayudando a personas o no. ¿Qué te sientes más? ¿Empresaria? ¿Divulgadora? ¿Investigadora? Bienvenido y bienvenida a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasio que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasio como tú que están triunfando en su negocio. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los capitanes y capitanes del fitness. Hoy grabamos un nuevo episodio, concretamente el episodio número 65. Y tenemos el honor de recibir a una auténtica pionera en un campo crucial y en constante evolución, el ejercicio oncológico. Hoy nos acompaña Lucía Segarra, que es la fundadora y directora de Be On Active, un centro de entrenamiento ubicado en Zaragoza, España. Pero antes de empezar con esta fantástica entrevista, capitana, tengo que pedirte un ratito para explicarte tres cosas. Esas tres cosas son los tres pilares que nos sustentan, que sustentan a MPG, a nuestra empresa. Y son realmente a lo que nos dedicamos. El primer pilar al cual nos dedicamos es la agencia de marketing, una agencia especializada solo y exclusivamente en la industria del fitness, desarrollando trabajo 360 dentro del marketing con el fin principal de ayudar a las instalaciones deportivas a captar y a fidelizar clientes. Por otro lado, está la consultoría, que mi mujer dice que soy como el chicote de los restaurantes, pero en los gimnasios. Me dicen el chicote de los gimnasios, que no es otra cosa que una consultora que ayudamos a los gimnasios en todos sus procesos, en toda la estrategia, en todos los protocolos, en definitiva, de nuevo, para hacerlos más rentables. Dentro de la parte de consultoría tenemos el Mastermind MPG, que no es otra cosa que la primera comunidad de gerentes de gimnasio, donde el objetivo principal es que se puedan ayudar los unos a los otros a través de la inteligencia colectiva. Y esto es algo que nos ha roto la cabeza a todos, porque hace poco tuvimos el primer evento presencial y fue un bombazo. De hecho, la semana que viene tenemos el primer evento online y estoy convencido de que también nos va a romper la cabeza. Y para finalizar, capitana, el tercer pilar es Gymma, que no es otra cosa que, bueno, una parte de nuestro negocio en la que nos dedicamos a que aquellos gerentes y propietarios de instalaciones deportivas que se vayan a jubilar, que estén aburridos y se quieran salir del sector, les ayudamos a encontrarle un comprador para que puedan salirse dignamente. En definitiva, ayudamos a gerentes de gimnasio desde el principio hasta el fin. Así que si te encuentras en cualquiera de estos estadios, encantado de poder ayudarte. Pero ahora sí, nos vamos con Lucía. Vamos con esta entrevista, porque Lucía, tengo que decirte, capitán, es mucho más que una emprendedora, es una experta en una impresionante y con una impresionante trayectoria académica y profesional. Es doctora en ciencias de la actividad física y el deporte, graduada en enfermería y avalada por prestigiosas certificaciones como la del American College of Sport Medicine. Tengo que decirte que su conocimiento en la prescripción del ejercicio físico para pacientes con cáncer es profundo y especializado. Su experiencia investigadora en centros de renombre internacional subraya más aún su autoridad en este ámbito. Pero lo que realmente distingue a Lucía es su profundo compromiso con las personas que se enfrentan al cáncer. Con Be One Active ha materializado su visión de ofrecer un acompañamiento integral a las personas a través del ejercicio físico, un enfoque que se basa en la conexión activa y el bienestar integral. Hoy exploraremos con Lucía Segarra
cómo B1 Active, un centro de entrenamiento ubicado en Zaragoza, son Mañico, está marcando una diferencia tangible en la vida de sus usuarios, la ciencia detrás de sus programas y la pasión que la impulsa a liderar este proyecto. Y el resto de todo esto nos lo va a contar Lucía. Así que, Lucía, bienvenido y sobre todo súper agradecido de que estés aquí hoy en el podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta introducción, muy bien. La verdad que te voy a contratar de manager porque me vendes súper bien, o sea, no sé de esa información que has podido aglutinar así tan bien, porque creo que la parte que has detallado humana es más allá de lo académico, es lo que me gusta que hace, pues, concretamente Beyond Active, pues especial, ¿no? Y un sitio donde los pacientes, en este caso, encuentran pues un apoyo y un acompañamiento en el proceso tan duro como es un cáncer. Desde Así que luego, desde encantada luego. de poder pues abrir las puertas de mi negocio y hablaros un poquito de cómo funciona y cómo lo articulo todo para que un área de negocio tan concreto pues a día de hoy sea un business, ¿no? Sea un modelo de negocio también. Desde luego. Oye, Lucía, a mí hay una cosa que me encanta de este podcast, ¿vale? Bueno, y sé que a los capitanes y capitanas que lo escuchan también es conocer las historias de las personas que vienen al podcast, ¿no? Como una chica que estudia ciencias del deporte y enfermería y luego se mete y se especializa en algo tan específico y tan concreto como es el entrenamiento con personas de cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿cuál es tu proceso que te lleva a este punto? Sí, pues a ver, yo realmente cuando estudié la carrera hice el itinerario más de enseñanza y es verdad que al acabar yo quería continuar con mis estudios, o sea, yo me veía dando clase más en una universidad que en un instituto. Entonces, pues por cercanía a mi lugar de residencia, me decidí a apuntar a unos cursos de doctorado, que en este caso eran en la Universidad de Zaragoza, y una de las líneas que ofrecía pues una profesora era programa de ejercicio físico para personas con cáncer en tratamiento de quimioterapia. Y entonces a mí eso me llamó la atención, porque es verdad que las otras líneas quizá eran más de rendimiento y no me veía tan enfocada ahí. Entonces, pues accedí ahí y ahí descubrí pues el entrenamiento en unas mujeres, que en aquel entonces, estoy hablando del año 2004, 2005, en aquel momento pues era súper desconocido toda este área y bueno, pues eran unas mujeres que están recibiendo quimioterapia y a mí necesitaban una persona que las entrenara. En concreto la profesora era médico y era Ujú. un proyecto adherido a la universidad con una financiación y entonces entré ahí y me gustó tanto pues esa parte de poderlas entrenar en ese proceso que a partir de ahí ya dije pues esto es a lo que me tengo que dedicar yo. Qué bueno. Entonces, Las- luego la vida me ha permitido, ¿no? Más allá de la investigación, poderlo materializar en lo que es un servicio que a día de hoy no lo tenemos en entorno público. Ujú. Entonces, fue un poco esto mi semillita inicial. Qué bueno. Muchas veces digo yo que las casualidades o causalidades pasan, ¿eh? O sea, porque Ujú. a mí me pasa igual más o menos. Yo, nada más terminar de la carrera, yo hice INEF también. Empecé de profe y, hostia, pero me di cuenta que para mí esto no era, no era donde yo tenía que estar. Después acabé poniendo un gimnasio y después del gimnasio he acabado teniendo una agencia. O sea que fíjate, también la vida va dando tantas vueltas que te va reubicando a donde te vas Es encontrando verdad bien, ¿no? que yo a día de hoy compagino con ser docente, pero claro, docencia universitaria que al final yo sí que finalicé mi doctorado y bueno, pues cuando uno se embarca en un proceso de tesis doctoral y demás, yo siempre digo que tienes que tener claro también hacia dónde vas porque es un esfuerzo muy grande en una etapa de tu vida, ¿no? Que es mucho tiempo que dedicas a algo si luego no vas a rentabilizarlo y ser docente, ¿no? Por el mero hecho Sí. de tener una tesis doctoral. Entonces, bueno, a día de hoy sí que es verdad que he podido un poco pues compaginar las dos cosas, dedicarme a lo asistencial y dedicarme a la docencia. Mm. ¿Y en qué punto decides, oye, me especializo dentro del ejercicio físico en pacientes oncológicos, a voy a emprender dentro de este nicho de mercado? Sí, pues realmente, a ver, yo antes de la pandemia, o
sea, yo quise, después de mi doctorado, que el cáncer me ha seguido acompañando de forma más de investigación, ¿no? Quería como ver países donde estos programas sí que se están haciendo de forma muy instalada y muy sólida, con amplia trayectoria. Entonces, ahí es cuando me decidí ir a Australia, Mm. que allí es uno de los países que más, junto con Estados Unidos o Canadá y otros países de la Unión Europea, pues esto está ya muy, muy asentado, ¿no? En la comunidad o en entornos privados. Entonces, cuando volví de Australia, antes del COVID y demás, pues sí que es verdad que yo ahí intenté reunirme con jefes de servicio en Zaragoza, de unidades de oncología, para ver cómo esto se podía articular, ¿no? A ver si siendo yo enfermera o se pudiera, pues eso, a través de implicar investigación. Y la verdad que me lo pintaron bastante complicado. Y en aquel entonces apareció una posibilidad de traspaso con mi compañero Carlos Iriarte, y entonces ahí dije, ostras, pues igual es el momento de lanzarme a... Yo no quería que fuera un riesgo, es decir, al final yo soy profesora también, entonces esto era como una espinita que yo tenía clavada, ¿no? De poder desarrollar algo que creía que iba a hacer bien a la sociedad y pues con el menor riesgo posible de lo que Ujú. supone montar un gimnasio, un centro deportivo, un centro de entrenamiento y poder ayudar. Y empecé muy poco, sabes que empecé con 3 pacientes, Fíjate. pero a mí no me importaba porque pues eso, el riesgo era poco, lo podía asumir con mi salario y demás. Y poco a poco, sin pretensiones ambiciosas, pues la cosa ha ido funcionando, el boca a boca me ha funcionado y al final, hoy en día estamos con más de 70 pacientes semanales. Wow. Wow. Sí. ¿Eres antes enfermera que licenciada en deporte o No, sea, cuál es no, no. el orden? Todo este trayecto de, pues eso, de empezar con temas de la salud, yo me veía un poco huérfana, sobre todo en temas más relacionados, pues eso, con la fisiología y demás, y es lo que me lanzó a estudiar enfermería. O sea, yo Ujú, enfermería realmente lo capeé un poco paralelo al doctorado. ujú. Muy bien, muy bien. Pero te sientes más alineada con la parte de ejercicio, ¿no? Sí, ¿O no? sí, de hecho, yo he trabajado bastantes años de enfermera, pero ahora lo tengo totalmente paralizado. O sea, es un trabajo que sé que puedo retomar cuando quiera porque al final la demanda de enfermería es tan alta, pero a mí lo que me gusta es haber podido hacer converger mis dos áreas de conocimiento, pues por ejemplo con Bionactive, ¿no? Ujú, Que a lo mejor la parte de entender más al paciente desde un plano más, como tú decías, ¿no? Integral de ese cuidado, que creo que eso sí que es una de las filosofías mías y que intento pues cuidar al paciente. No solo viene a entrenar, sino que hay más allá de ujú, entrenamiento. ujú. Entonces, Y llega un lo he podido compaginar, sí. qué bien. Llega un momento donde dices: "Tengo que dar este servicio porque la sanidad pública no lo da, ni creo que lo dé mucho tiempo", ¿no? ¿O tú qué crees en ese sentido? ¿Tú crees que esto A ver, llegará a yo creo que la rueda se está moviendo lenta, vamos un poco a años luz de lo que está pasando en otros países. El tema es que, claro, si se articula para cáncer, se tienen que crear unidades para muchas otras patologías que el ejercicio físico es igual o más importante. claro? Entonces, claro, yo en Australia sí que tuve la suerte de estar en unidades dentro de intrahospitalarias y luego extrahospitalarias, ¿no? Eh, la sanidad también aquí es pública, entonces yo creo que a lo mejor puede empezar en centros concertados, convenios con mutuas y demás, hasta que se cree un modelo firme que se vea también, pues eso, replicable en la sanidad pública. Ujú. Y entonces llega un momento donde dices: "Quiero tener mi centro para prestar este servicio a este tipo", no sé, ¿cómo es ese paso? O sea, ¿cómo es el paso en el que dices: "Va, me tiro al barro"? Pues fue rápido, o sea, realmente fue rápido. A veces las cosas no hay que pensarlas mucho y es verdad que en este caso Carlos Iriarte me animó muchísimo. O sea, yo creo que a veces la gente que está a mi alrededor ha visto como una visión muy clara de la potencialidad de este proyecto que yo me he creído menos, ¿no? Porque Ujú, para mí era como, pues eso, era un sueño, pero de forma también muy coherente, ¿no? No lanzar ahí calpanes al vuelo y decir, venga, pues si sale bien, no, quería hacerlo poco a poco y entonces el paso fue, pues eso, tengo esta posibilidad, creo que lo puedo llevar a cabo. Es verdad que fue post-confinamiento, que también era un poquito de riesgo, ¿no? Pero Zaragoza era algo que no había nada.
volvía de Australia de una experiencia que yo allí lo había visto muy claro. Esos 3 meses que estuve allí me sirvieron también para pensar mucho y creo que todo eso, pues, ayudó y me dio también una solidez que a lo mejor en otro momento de mi vida ni me hubiera planteado ni hubiera tenido, ¿no? Esa madurez. Qué bueno. Y entonces empiezas con tus primeras 3 clientes o clientas de enfermas de cáncer y, o sea, ¿dónde vas a buscarlas? O no sé, o sea, o las tenías ya, pero no tenías dónde, y dices, bueno, Eso monto es. sí, Eso ¿no? es, sí, eran 2 que en concreto los estaba entrenando un poco así desde la distancia, quedábamos en zonas exteriores para entrenar y eran gente que me habían escuchado en charlas y me decían: "Yo quiero hacer eso que explicas, dime dónde tengo que ir". Y yo les decía: "Pues es que desafortunadamente no hay nada". Entonces, cuando se enteraron que lo abrí, pues ya, fueron personas que directamente y, de hecho, por ejemplo, Nacho, que es un chico con un tumor neuroendocrino, a día de hoy sigue entrenando con nosotros. Y te estoy hablando de hace 5 años que yo abrí el primer centro en Zaragoza, porque ahora mismo tengo 2. Y luego la otra chica la estaba entrenando y la tercera que entró, que era un matrimonio, ella con cáncer de mama y él con antecedentes también de cáncer de testículo, fueron recomendados por mi primer paciente, por Nacho. O sea Ujú. que realmente fueron 3, 4 porque era un matrimonio, pero sí, sí, era gente que ya... mm, Que ya tenías, ¿no? Y luego, sí, ¿cómo va creciendo esa bola? ¿Por el boca a oreja? O no sé, o sea, ¿cómo haces para sí, que, oye, de un negocio? Porque yo al final soy un apasionado de cuando empiezo a asesorar instalaciones deportivas o centros boutique, digo, oye, busca tu nicho en el que de verdad te sientas totalmente alineado con tus valores, con tus creencias, con tu saber hacer y si lo haces bien y estás ahí, te va a ir bien seguro, ¿no? Y yo creo que pues ahí te pasa eso, ¿no? Y eso seguro que es lo que veía Carlos, ¿no? Que a los que no sepáis quién es Carlos, iros al episodio... después pondré por ahí qué episodio es. Ha venido al podcast también. Y un episodio además muy chulo, ¿no? Pero como te decía Carlos, eso lo ve al vuelo, ¿no? O sea, cuando haces algo que de verdad estás totalmente alineado con realmente, esto, ¿no? sí, realmente lo que me pasó es que yo, antes del confinamiento estaba con un proyecto de ejercicio físico para cáncer de mama en Zaragoza, nos confinaron y pasé todo el entrenamiento online y me pegué toda la pandemia, que luego eso lo hemos publicado en revista muy, muy prestigiosa y tuvimos resultados, incluso en pandemia las mujeres mejoraron, ¿no? Entonces le dije un día a Carlos, digo, chico, estoy un poco harta ya de grabarme en casa, de hacer todos los entrenamientos en casa, digo, ¿podría venirme a tu centro a grabarme y demás? Y me dijo, pues mira, si quieres, es tu oportunidad porque este centro lo quiero traspasar. Fue un poco así. Y eso que has comentado de que recomiendas a todos los entrenadores, ¿no? De que estén alineados. A mí ese consejo nadie me lo ha dado nunca, pero es verdad que yo soy una persona que pienso que si lo que haces lo haces con pasión, con amor y desde un cuidado muy cuidado, tienes las garantías de éxito. Es verdad que en mi caso, al ser un nicho de mercado tan concreto, pues claro, las garantías son también más altas, ¿no? Porque al final te estás especializando, que es una de Claro. las cosas que yo siempre remarco en charlas, conferencias y demás, que los CAF nos tenemos que especializar. O sea, si queremos que estemos posicionados bien en salud, cuanto más expertos seamos en lo que... O sea, es que a mí me viene una persona con Parkinson, con otro tipo de patología y no la voy a saber, o sea, o me va a tocar estudiar a saco, no le voy a saber dar Claro, cobertura. claro. Entonces, muchas veces queremos abarcar tanto que no somos expertos en nada. Total. Suena un Hay una poco cosa así. que quiero corregirte, Lucía, que dice, si coge, bueno, te lo he dicho yo primero, ¿no? Si lo haces, estás totalmente alineado, lo conoces muy bien, tienes amor hacia eso y todo el rollo, te va a ir bien. Tiene que darse otra historia que es estar en un océano azul, es decir, estar muy especializado en algo muy concreto, porque un entrenador al uso donde hace entrenamientos personales, digamos, ¿no? Al final, sí, lo puede hacer todo con mucho amor, pero al final está compitiendo con cientos de entrenadores personales que está, como digo yo, en un océano rojo, ¿no? Si lo haces así y te sales a un océano azul, probablemente nada más que con eso funcione. Si no, tendrás que también tener muchas bases de gestión, de marketing, de ventas para que tengas tracción. ¿Me explico? O sea, y esto es una cosa Seguramente, que, sí, que sí. me gusta mucho decírselo a los entrenadores, que tiene como dos alternativas. Una, oye, estar en un océano rojo, pero
tendrás que tener muchos conocimientos de gestión, marketing, venta, liderazgo con tu equipo, etcétera, etcétera, etcétera. O te vas a un océano azul en el cual tú estás y ahí te va a ser mucho más fácil porque al final, oye, hay muy poquita gente y te va a ser muy fácil poder crecer desde esa perspectiva, siempre y cuando estés muy alineado y evidentemente sea el experto que dice ser, ¿no? O sea, que esta es un poco Sí, la... lo que pasa que también te digo que es verdad que cuando trabajas con patología, aunque es un océano azul, estoy de acuerdo contigo, pero al final es un paciente que no se va a convencer de cualquier tipo de entrenador, por mucho que en mi centro ponga Claro, centro especializado. Es decir, a mí el hecho de que el oncólogo, pues eso, me haya incluido en sus sesiones clínicas, haya ido a hospitales, de conferencias, cuenten conmigo para... Eso, o sea, yo te digo que es un caso de éxito cuando el paciente sale de la consulta y el oncólogo le ha dicho tienes que hacer ejercicio y si es en un centro especializado, mejor. claro, ¿Vale? Porque si tú haces la prueba y pones ejercicio físico oncológico cáncer Zaragoza, el primero que sale es mi centro y es que no hay otro, no hay otra. claro. Entonces, claro, aquí también jugamos con que yo por suerte soy sanitaria, porque también entraríamos, ¿no?, con esa posibilidad de pues, lucha que tenemos muchas veces, o ya no me gusta llamarlo lucha, pero sino discrepancia entre competencias profesionales con otros tipos de colectivos. Entonces, por mucho que sea un océano azul, creo que tenemos que tener pues eso, un buen hacer en nuestro, pues, ¿no?, en nuestro negocio, ¿no? Al final, Obvio, el obvio, paciente lo va a notar si no eres un especialista como tal, ¿no? obvio. O sea, no solamente tienes que especializarte en el nicho y que tu comunicación vaya hacia ahí, sino tú como entrenador y tu equipo tiene que estar especializado, si no al final somos un fraude, hablando en plata, ¿vale? O sea, Sí. no, De no, hecho, una de las cosas que a mí cuando doy clases en máster o, por ejemplo, ahora que hemos hecho una formación a entrenadores, claro, ellos se quedan sorprendidos de cómo yo, por ejemplo, afronto esa primera entrevista con el paciente. Pues que sabes de tratamientos, sabes de efectos, o sea, no sabes de efectos secundarios, solo decir, pues sí, mira, vas a tener fatiga. No, te sabes anticipar a lo que el paciente le va a ir pasando y se lo sabes explicar. Muchas veces el paciente en consulta con el oncólogo tiene un tiempo limitado y le dicen, bueno, pues venga, te vamos a poner 6 goteros cada tanto y tal semanal, y el paciente está tan bloqueado mentalmente que sale de ahí y dice, mm, pues sí, me han dicho esto, entonces tú les explicas, no, mira, esto es porque es este tipo de tumor y esto se va asociado, pues por ejemplo, como una anemia severa. Entonces todo esto los entrenadores o los CAF, que yo te digo que toda esa base me la ha dado mi especialización y también mi base como enfermera, les pilla muy, 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 muy pues en paños menores. O sea, no, es complicado. Entonces creo que para ser especialista, pues son años de estudio y no sueles decir, me he especializado, no, no, es que tienes luego que estudiar y estar muy, muy puesto en tratamientos y demás. ¿Hay alguna formación que te pueda guiar hacia esa especialización o no? ¿O es la sumatoria de muchos A ver, aquí aprendizajes? en España reglado como tal no, ¿vale? Yo sí que he hecho fuera cuando he salido. Aquí, pues bueno, hay algunos másters que sí que tienen el módulo de ejercicio físico y cáncer, que ahí pues estamos varios profesionales de España que vamos dando clases en esos máster, y luego hay títulos, a títulos de especialización, pues por ejemplo la Universidad Europea tiene uno, que también pues, es bastante potente, es todo un año y demás. Y luego hay pues pequeños cursos, ¿no? Yo recientemente he conseguido pues que el COLEF me avale una formación, son poquitas horas, pero bueno, ya tienes el respaldo de una entidad como es un colegio profesional. Ujú. Entonces, como digo, la rueda se mueve lenta, pero terminará habiendo una especialización como tal. Pero para que te hagas una idea, pues por ejemplo, en los planes de estudio de otras universidades, pues por ejemplo Australia, el segundo o tercer año de carrera ya se especializan en la patología en concreto. Ujú. Sería como una medicina, pues especialización. Claro. Quiero entender un poco más tu negocio, cómo es BeyondActive. Ujú. O sea, cómo llegan los pacientes clientes a tu negocio y cómo entrenan. No sé si es un uno a uno, si trabajan en grupo, si, no sé, o sea, cómo es, digamos, ese proceso, ¿no? Sí, a ver, ahora ya la mayoría entran por boca a oreja. Luego tenemos muchos niveles de adherencia, es decir, que el paciente que viene y entrena durante el tratamiento y demás, es posible que luego continúe.
y luego también entran por recomendación, o sea, de colectivos sanitarios. No solo me ceñiría al oncólogo, porque al final, pues ese paciente que está dándose la quimioterapia y le comenta a la paciente de al lado, pues yo es que estoy haciendo ejercicio y me encuentro súper bien. Ay, pues ¿dónde vas? Y la enfermera le pregunta, ay, pues es que me han preguntado, pero yo muchas, ¿no? O en la unidad de rehabilitación, pues es que yo voy a esta chica, pues dime dónde está. Un poco, al final Zaragoza tampoco es una ciudad tan grande y los hospitales son los que son y los pacientes son los que son. Entonces, pues bueno, de diferentes entidades, ¿no? Asociaciones también, algunos convenios colectivos que he firmado con la Asociación del INFE de Madragón, la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Aragón. Bueno, pues al final he firmado también convenios que los pacientes pues pueden venir a mi centro y tienen un descuento especial y demás. Y la forma de entrenar, que es algo ya que yo creo que es la esencia mía, porque yo ahora ya que tengo el segundo centro, pues cuando me planteé abrir el segundo ya voy pues con una visión, ¿no? De decir, pues me gusta que sea un centro no muy grande, con una sala diáfana, para que entren una o dos personas máximo. Nosotros hacemos individual o dúo, precisamente porque, pues eso, por el cliente al que nos enfocamos es una persona que está en un momento muy vulnerable, que seguramente va a tener que ir con pañuelo o con peluca, que no va a estar cómodo con gente en la sala. Más allá de la imagen física van a ser personas que tienen alto riesgo de contagio, que están en plena quimioterapia. Nosotros entrenamos con mascarilla todavía. Entonces, pues eso, evitamos que haya mucha afluencia de gente. Cuando hacemos entrenamiento dúo, que es muy pocos, es o bien viene con la pareja o bien viene con alguien que está, pues eso, una amiga que está también atravesando un cáncer, ¿vale? Y en este caso soy yo quien un poco decide si pueden hacer un dúo o no. Si a mí me preguntan, oye, Lucía, ¿podría entrenar con alguien más? Pues se busca una persona, pero jamás pondría, por ejemplo, una persona que está ya en una fase más de supervivencia con una persona que está en pleno tratamiento, Ujú. por ejemplo, ¿vale? Y luego, pues eso, que me gusta que sean espacios con mucha luz, también busco pues la accesibilidad para el paciente, que si tiene que venir en andador o en silla de ruedas o con muletas o le tiene que acompañar un familiar, pues que tenga afuera una zona peatonal, agradable, o sea, un poco Ujú. esta es la forma mía de enfoque de negocio. Ujú. Son, ¿Eres tú sola o tienes entrenadores que trabajan No. contigo? Sí, tengo entrenadores, tengo 2 entrenadores, Ujú. sí, Muy con bien, previsiones a lo mejor de un tercero, sí. bien. ¿Y cómo haces? Porque, ostras, coger ese perfil no creo que sea fácil encontrarlo, ¿no? Por lo que hablábamos antes, y no solamente por eso, sino por, hostia, por la empatía y esa capacidad de conectar con este tipo de Sí, paciente o cliente, ¿cómo le llamáis? yo los llamo pacientes, pero es verdad que, bueno, que es un término que también genera un poco de controversia si es paciente o cliente o población oncológica. Bueno, da igual. Para mí son pacientes, o sea, están en tratamiento y como tal, ¿no? Están diagnosticados de una enfermedad, Ujú. ¿vale? Entonces, la parte pues, de contratación de recursos humanos es quizá la más compleja, y eso que yo considero que he tenido suerte, ¿vale? Pero sí que es verdad que necesito entrenadores que estén alineados con el tipo pues eso, de negocio que es, ¿no? No me sirve que sean muy buenos como entrenadores, pero luego no tengan esa parte humana. Entonces yo normalmente cuando hago la captación, pues bueno, sí que tengo en cuenta si tienen especialización o no, que habitualmente es que no. Luego la colegiación también para mí es importante, si tienen algún máster y demás. Y entonces lo que hago primero es que tienen que hacer como una formación interna, retribuida de una forma simbólica, de unas 20 horas. Entonces Ujú. esa formación es simplemente asistir conmigo a entrevistas, a valoraciones iniciales y asistir a entrenamientos, ¿vale? Ujú. Después de esa valoración, el nuevo entrenador normalmente empieza con el entrenador que es más senior entrenando, ¿vale? Le apoya en el calentamiento, en alguna parte de la sesión y luego ya doy el salto a que vuele solo. Ujú. Esa es un Licenciados poco todos. la forma. Sí, es requisito. Ujú. Requisito. Ujú. Muy bien. Y Y luego, luego pues, ya un por momento ejemplo, donde... sí, la parte humana, pues, por ejemplo, ahora tengo un chico que es superviviente de cáncer infantil,
Tengo gente, pues tuve a Adrián, que también su madre estaba atravesando un cáncer de mama, que siempre busco a lo mejor, pues eso, que estén pues con lo que es lo que van a enfrentarse, que estén un poco alineados de alguna forma u otra. Ujú, ujú. Y ahí también tú como líder del proyecto también tienes un trabajo que habrá veces que sea duro, ¿no? O sea, porque ostras, pasan por épocas de su vida difíciles, los pacientes me refiero. Algunos a lo mejor, no sé si será el caso, no llegan ni a pasar y tenéis que tal, o sea, pues es un trabajo para ti, yo creo que probablemente de los más duros, ¿no? El cómo apoyar a los pacientes y a tu equipo para que, hostia, estén fuertes en ese proceso de apoyo, ¿no? O de Sí, entrenamiento, ¿no? sí, sí, sí. O sea, nosotros hemos tenido pérdidas en este camino. Pues eso, gente joven, gente no tan joven, gente que un poco empieza a entrenar contigo y tú ya, pues un poco por los informes médicos, el pronóstico, pues ya lo ves, ¿no? Que no sabes lo que durarán, pero bueno, ahí cuando me hacen estas preguntas, pues siempre yo tiro un poco de lo que es la parte como enfermera, que a mí me ha tocado ver la muerte muchas veces en prácticas, como enfermera, yo soy enfermera de urgencias, muertes repentinas, muertes inesperadas, accidentes. No te puedo decir que esté curada en salud, porque yo creo que nunca se está curado en salud para afrontar una muerte, pero sí que es verdad que lo intentas procesar, asimilar de una forma más serena y bueno, pues aunque te afecte, pues bueno, sabes que son unos días de pérdida, tú pues contactas con la familia igual, intentas acercarte al tanatorio y dar pues quedarte con la satisfacción de decir, pues bueno, le pudimos ayudar en lo que fuera, su calidad de vida X tiempo, a través del ejercicio físico. Y con Mm, nosotros compartió momentos que, pues eso, que a lo mejor en vez de estar en una cama postrado, pues estuvo aquí entrenando, ¿no? claro. ¿Cómo, Mm. cómo es el beneficio que tiene un paciente? O sea, ¿podemos cuantificarlo realmente? ¿Cómo, desde una perspectiva ya más técnica, digamos, ¿no? O sea, Sí, de hecho yo los cuantifico. Es decir, en mi caso hacemos, pues bueno, un poco fruto de mi parte más investigadora, pues me he ido dotando de cierto material en mi centro y entonces sí que cuantificamos mediante una valoración inicial los niveles de los que parte el sujeto. Además, a mí me sirve muy bien para explicarle al paciente qué es lo que le va a pasar y cómo, pues, por ejemplo, hoy en día la cantidad de masa muscular es un buen marcador pronóstico a la tolerancia a los tratamientos, a que aparezcan menos toxicidades, a mejor condición física y funcional durante todo el tratamiento. Y entonces luego eso lo voy testeando y el paciente, aparte de que lo va notando, pues lo vamos viendo. Entonces, aparte es de decir, pues fíjate, Pepita, pues has ganado tanto músculo y estás en plena quimioterapia. Pues esto es que si no hubieras entrenado es que hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, sí que es verdad que creo que hoy en día pues la gente está muy informada, todo el mundo googlea y al final una de las cosas que yo también intento trasladar a los entrenadores es que tenemos que hablar con propiedad y con dar una base científica, decir, mira, es que fisiológicamente te va a pasar esto y esto es ujú, así, o sea, está muy descrito, ¿no? Entonces el ejercicio físico puede ayudarte en esto y en esto. ujú. Vamos a por ello, ¿no? Qué bueno. Ahí, esta mañana o ayer entraba en tu Instagram, el de tu centro, estabas poniendo un entrenamiento donde estaban entrenando con una bomba de quimioterapia. Ostras, me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, a la vez que está teniendo la quimioterapia, estoy Ujú. entrenando para, hostia, no sé si compensar o yo qué sé, ¿vale? No, no soy técnico, ¿no? Pero, ostras, seguro que ayudar, digamos, al daño que te hace, porque la quimioterapia te hace daño y beneficio, ¿no? O sea, A ver, lo que se intenta conseguir es que aumentamos la vascularización al tumor, que el tumor al final es un medio muy hostil y muy hipóxico. Si mejoramos la capilarización, la red de vasos y demás, se aumenta la eficacia de la quimio, consiguiendo que penetre mejor al tumor, ujú, ¿vale? Es un poco la idea. qué bueno. Cuando va un paciente
apuntarse a un centro como el tuyo, ¿vale? Ujú. Claro, casi todos venimos bueno, de un hospital público y ahora tenemos que ir a un sitio privado donde nos tenemos que poder permitir el poder pagarme un tratamiento, entrenamiento para esto, ¿no? No sé si, claro, o sea, hay gente que realmente lo necesite, pero no se lo puede permitir, o te encuentras con esa dicotomía que, hostia, dice, me cago en la leche, ¿no? O sea, sé que lo necesita, pero claro, también entiendo que tú lo que tienes es un negocio, el cual tienes que hacer rentable, no puedes ser tampoco Mm, la hermanita de la sí, caridad, como yo digo, ¿no? y aún así a veces lo soy. Aún así a veces lo soy. O sea, he hecho cosas también de, pues bueno, de adaptarme a la situación familiar, personal. No tenemos que perder de vista que son gente que de momento su actividad laboral para, es decir, pasan a una baja laboral. Si son autónomos, ni te lo cuento. Pues normalmente son gente joven, con niños, con hipotecas y demás. Que no hay cultura de lo que cuesta también un entrenamiento personal. La gente a lo mejor viene con la idea de una cuota de gimnasio y demás, y aunque mis tarifas están dentro de lo que es una tarifa de mercado de entrenamiento personal, es una población con poco, ¿no? Con poco educada en este sentido, entonces pues cuesta. Entonces sí que puede ser una barrera el tema económico a que muchas veces la gente se decida. Claro. Sí, yo la verdad que cuando el económico es una barrera, si yo ya no puedo, es decir, yo puedo hacer alguna, pues eso, algún pequeño ajuste y demás con casos excepcionales, pero cuando el tema económico ya es una barrera, hay gente que directamente dice, es que me da igual lo que cueste, sé que lo tengo que hacer y ya Ya, está. O sea, me lo ha dicho el oncólogo, pero cuando tú ya ves que el tema económico es una barrera, ya sabes que esa persona seguramente no acabe entrenando contigo. claro. Porque realmente se consiguen curar antes, se hacen ejercicio, o hay gente que si no hubiese hecho ejercicio no se hubiera curado. O sea, No, ¿esa no podemos evidencia decir existe? eso. No, ¿no? No, no, y de hecho sería un poco antiético decir que el ejercicio físico cura. El ejercicio físico va a ser, bueno, se dice que es una herramienta concomitante al tratamiento, es decir, sabemos que el tratamiento impacta sobre todo en la función física, función psicológica también, pero nosotros nos vamos a ir al plano físico. Entonces, tú le vas a ayudar a preservar masa muscular, a disminuir la densidad mineral ósea, dolores musculares, dolores articulares que aparecen también atenuarlos, pues eso, a mejorar la capacidad respiratoria, que también se ve muy impactada por los tratamientos. Al final piensa que los tratamientos, al final, al ser sistémicos, la mayoría de ellos impactan en la médula. Tenemos pues una inmunosupresión, menos capacidad de transporte de la hemoglobina. Entonces, bueno, pues todo esto, ¿no? El ejercicio físico puede ayudar a modularlo, la función Ujú. inmune, etcétera. Pero no podemos decir que se curen antes, ni que, vamos a decir que el impacto de los tratamientos se va a ver amortiguado. Bien. ¿En qué se basa el entrenamiento principalmente? Fuerza, Ah, sobre todo fuerza, ¿no? fuerza por el tiempo que están con nosotros, pero tendría que ser un entrenamiento semanal que tuviera componente de fuerza y cardiovascular, Ujú. ¿vale? Lo que Pero pasa por que el al ser cardio poco tiempo, lo preferir hacemos más insistir en la fuerza. asesorado, sí, el cardio, pues al final el cardio lo puedes hacer muy fácil caminando, bici y demás, la persona se lo podemos prescribir y a la fuerza la dirigimos nosotros como entrenamiento Bien, personal. fantástico. ¿Conoce la Fundación Guapo? Sí. Sí, sí. De hecho, eh, antes de que surgieran las diferentes sedes, sí que hablé con ellos cuando abrieron la de Granada. Sé que en Zaragoza ha habido ahora una aproximación de crearla y demás. Y he conocido gente que está. De hecho, yo entrenaba a una paciente online de Granada y cuando me enteré de que abrían la Guapo, ella empezó a entrenar con ellos. Y vamos, que he tenido tanto entrenadores que están allí que los conozco como pacientes. Ujú, Ujú. muy bien. Aquí estuvo en el podcast Javier, que es Sí, el CEO, Cánovas. ¿no? Sí, Javier Cánova, sí, sí, sí. exactamente, y la verdad que es un podcast que creo que te puede. Pues hoy en día coexisten diferentes modelos de atención al paciente oncológico. La Asociación Española contra el Cáncer también tiene el suyo, la Guapo tiene el suyo, luego en Murcia está Neversus Render, que también es una fundación creada por Vladi, que era un médico que falleció de cáncer y que también funciona muy bien.
O sea, hay diferentes iniciativas y yo creo que al final, cuando me preguntabas antes si va a haber en la sanidad pública, o llegan a haber programas en la sanidad pública o se va a hacer a través de, pues eso, de diferentes sistemas que coexistan, ¿vale? Entonces, el paciente que quiera un entrenamiento personal se lo pueda permitir, pues podrá ir a centros especializados. De hecho, perdona que haga aquí un pequeño inciso, pero cuando has hablado de la introducción, yo en la actualidad lidero una red nacional de ejercicio físico oncológico, que son unas redes que concede el Consejo Superior de Deportes. Ya es la red Reficon, que estamos varios investigadores, de hecho está Chema, que es el director de la UAPO Madrid, o sea, estamos varios investigadores y gente que está en el terreno de campo del cáncer y el ejercicio físico, y una de las cosas que queremos instaurar como red, que es una del plan de acción para el 25-26, es como emitir sellos de calidad primero a las formaciones que hay en toda España para ver qué formaciones son realmente formaciones que van a permitir una especialización en este caso al educador deportivo, y luego queremos como dar sellos de calidad a los diferentes centros deportivos que cuenten con entrenadores formados y que cuenten con un buen servicio especializado en entrenamiento oncológico. Entonces, van a llegar estas cositas, pero pues eso, va a costar, pero el tema del cáncer y el ejercicio físico en España ahora mismo es un tema muy, muy presente. Claro, sí, porque según hablaba contigo, bueno, que hablaba también con Javier de la Guapo, y al final, ¿qué habrá? 10, 12, 15, 20 centros especializados en España, no lo sé, Por ahí, sí. pero Menos, ¿cuántas sí. ciudades hay en España y cuántos enfermos hay en España, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? ¿Hacer lo posible, lo imposible por ir a un centro especializado? O, oye, buscarte algún gimnasio que con unas pautas tengas un tipo de entrenamiento que medianamente te pueda ayudar. ¿Me explico? O sea, porque claro, o sea, Sí, el del gimnasio, yo he tenido un gimnasio durante muchos años, bueno, y trabajo como gerente de gimnasio de toda España, y está claro que todo lo van a hacer queriendo lo mejor para su cliente, pero claro, o sea, también sabemos que estamos jugando con la salud de personas que están bastante delicadillas, ¿no? Entonces, ostras, claro. ahí... Entonces aquí una de las cosas en las que yo también he estado trabajando, que no hay mucho hasta ahora, es la determinación del riesgo del paciente. Es decir, ¿qué riesgo tiene este paciente a entrenar en un centro al uso? ¿O qué riesgo tiene este paciente a entrenar en la comunidad? Porque hay gente que realmente puede entrenar en la comunidad, pero hay gente, yo he tenido gente muy, muy, muy vulnerable, ¿vale? Que de hecho han terminado falleciendo con pues, metástasis, gente con STEM, gente, pues eso, con anemias severas, que no podrían entrenar en un centro al uso, ni de broma, ni podrían estar en una sala en la que no hubiera nadie especializado, ¿vale? Claro. Entonces, hablamos de una patología que dista mucho de lo que sería una diabetes, una hipertensión, yo qué sé, cualquier tipo de lesión o músculo esquelético. Es que el cáncer es una etapa, si estás en plena quimioterapia, ya solo por el hecho de estar bajo una fase aguda de tratamiento como es una quimioterapia, ya te posiciona en un nivel de riesgo alto, porque puedes tener un tromboembolismo, puedes tener cardiotoxicidad, puedes tener, pues eso, diferentes eventos adversos que el ejercicio físico al final lo va a acentuar. O sea, que yo lo que identifico muy bien son lo que llamo las red flags, es decir, a este paciente, cuando digo a mis entrenadores, a este paciente sí o sí hay que monitorizarle presión arterial, nada más empezar, durante el entrenamiento y al acabar. ¿Por qué? Pues porque tiene un riesgo de hacer una crisis hipertensiva, de chungársenos en el entrenamiento. Este paciente no hay que hacerle nada que sea con presión vertical, evitar una barra tras nuca, evitar una flexión superior a tanto, pues porque tiene una metástasis en la zona dorsal, en la cabeza del fémur o lo que sea. Y esto pues es lo que hace la distinción y la especialización. Ya. Entonces, si me dices una mujer que ya está sin tratamiento, solo está con su tratamiento bloqueo hormonal, cáncer de mama, un estadiaje pequeño, para adelante. O sea, al gimnasio que le pille más cerca y demás. O sea, nosotros al final hacemos de trampolín. El paciente viene en una fase aguda y luego llega un momento que dice, bueno, ¿esto qué? Bueno, pues de aquí tú ya puedes, o mira, sería aconsejable que si vayas a otro sitio, que sea alguien con especialización por tus consideraciones. Claro.
Capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con 2 preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas 2 preguntas, puedes agendar, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasios.com/sesión. Te espero dentro. En definitiva, que si estás en una fase, en un estadio bastante agudo, casi que mejor que si no estás en un centro muy especializado, oye, no hagas nada o algo muy suave y tal, y ya cuando estés en un estadio mejor, oye, mejor hacer algo de ejercicio y tal que estarte sin hacer nada, ¿no? Yo siempre digo, el ejercicio es la mejor Claro, pero medicina que tenemos. al final aquí, yo muchas veces digo, para que estés levantando una pesita de 1 kilo porque es mejor que no hacer nada, pues aquí al final el ejercicio físico sí que es un arma terapéutica. Es Claro. decir, sabemos que el músculo secreta las mioquinas, sabremos, ¿no? Entonces, sí que hay que ir a unas intensidades que hay que cuantificarlas, Ujú. ¿vale? Entonces, tampoco nos sirve cualquier cosa. Y No, creo está que claro. también esto tiene que empezar a distinguirnos como profesionales de la salud. Que es que Claro. muchas veces es el médico lo que dice, no, camina, que eso no te hará mal. Ve con cuidado, pero es que ve con cuidado, llega al centro de entrenamiento y el entrenador le dice, bueno, pues ponte un poco en la sala y como tú te vayas encontrando. Es que eso no nos da garantías de que somos especialistas en salud. Claro. O sea, entonces creo que ahí sí y no. No te Ya. compro mucho la idea. Ya, te entiendo perfectamente. Oye, y dentro de esto que me comentabas, dentro de Reficón, entiendo que Sí, estáis desarrollando protocolos y procesos para que instalaciones deportivas puedan certificarse, ¿vale? De alguna forma. Entiendo que más que se certifica la instalación es el entrenador, entiendo yo, no lo sé. Y sí. cómo poder, o sea, tengo una instalación deportiva, quiero empezar a investigar sobre esto, pues para poder tener especialistas y poder tener, no lo sé, o sea, cómo puede Bueno, ser el proceso. claro, esto es lo que tenemos que trabajar este año, que es es una de las acciones que vamos a instaurar en la próxima, o sea, en la convocatoria que acaba de terminar, y es sobre lo que vamos a trabajar, ¿no? Todas las preguntas que tú me estás haciendo las tenemos que resolver y ver cómo se va a articular esto. Indudablemente van a tener que ser centros en los que algún entrenador esté formado y luego también nosotros hemos determinado, que saldrá publicado, que es lo que hemos considerado la batería funcional Reficón, que van a ser esos test físicos que cualquier entrenador va a tener que pasarle al paciente con cáncer. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es determinar unos puntos de corte para la población española y decir, bueno, pues si tú tienes este nivel de condición física, pues estás apto para poder entrenar a este sitio, o si estás muy vulnerable o presentas estas contraindicaciones, aquí tendríamos que tener o bien un aval médico, ¿vale? O irte a un centro especializado. Muy bien. ¿En vuestros centros trabajáis también a nivel de nutrición, fisioterapia, psicología o solamente No, de yo, de la vertical del ejercicio? sí, yo tengo apoyos con profesionales que sé que trabajan muy bien, ¿vale? Y cuando el paciente lo pregunta o yo veo que claramente necesitaría un apoyo nutricional, o por ejemplo yo me encuentro con casos de linfedema, casos de hombros congelados, en cáncer de mama y demás, tengo los profesionales en los que derivo, pero no somos centro integral con cobertura. O sea, lo entendéis como integral, pero no lo desarrolláis, no dais Eso eso, la es, cobertura a vuestros eso es. pacientes, clientes, ¿no? Antes Sí, que decía, eso sería lo ideal, porque al final el paciente oncológico psicológicamente necesita apoyo, nutricionalmente es súper importante, sobre todo pues, en todos, pero tumores que son gástricos, colon, pulmón, que son súper catabólicos, cáncer de mama por el tema hormonal, necesitan apoyo nutricional, luego fisio pues seguramente también. Entonces, todo esto, tenerlo en un único centro, también evitaría muchos al paciente pues eso, claro. dispersión, ¿no? Al final es lo que más sufre el paciente.
Antes me decías que tienes un centro en Zaragoza y otro en Tarragona, No, ¿no? no, No. tengo 2 centros en Zaragoza. Los Ah, 2 dos están en centros en Zaragoza, Zaragoza. Seguramente el tercero se abrirá en Tarragona, pero es en un Tarragona. proyecto todavía que está a medio o largo plazo. O sea, no está en tu mente el seguir escalando el negocio. Pues ¿Lo está ves en mi como mente. negocio? ¿Lo ves como negocio, como empresa? ¿Cómo Sí, sientes esto, no? Porque te veo ahí como que que sí, pero que no. sí, 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 sí. Bueno, pues porque al final, no tengo esa visión business como tal. Ya te he dicho yo que vengo del área de de la enseñanza, luego la salud, entonces quizá me falta eso, hacerme algún máster con más visión business, ¿no? Ahora lo empiezo a ver como un negocio, pero es verdad que, no sé, es como que me cuesta ver un negocio detrás de una enfermedad como es el cáncer. Pues, Claro, no sé, que se lo digan a esto la es algo que tengo. farmacéutica, Ya, totalmente. ¿no? O Sí, sea, sí, que además, yo creo que sí. no tenemos que tener ese Reparo, ese miedo, ese reparo, ese esa creencia limitante. ¿Por qué no? O sea, si al final ¿estás ayudando a personas o no? sí, 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 ¿Por qué no te pueden pagar por ayudar? Oye, está sí, sí. jodido que hay gente que no pueda, pero seguro que hay muchísima gente que sí puede. Y que haya gente que no pueda, hostia, pero tampoco es tu culpa, ¿vale? O No, sea, claro, esto al es final me lo decía un compañero, es el que se va a comprar un Mercedes o el que se compra un Clio. Pues al final tú te has de distinguir por lo que eres centro de entrenamiento personal y quien quiere que lo paga. Eres claro, experta, tus años te ha costado y tu formación. claro. O sea, esto es así, pero claro, a mí me cuesta también de interiorizarlo. Sí que me gustaría escalarlo, creo que se podría franquiciar muy bien, pero hay que ver cómo. Hay que ver cómo por todo esto que te digo, ¿no? Por la formación de los profesionales y porque se trabaje en una misma línea en todos los sitios. Entonces, Mm, aquí es o me descapitalizo y escalo y cada vez que creo un centro me descapitalizo y luego vuelvo a, o se franquicia, modelo ya. de franquicias. ¿Son rentables? Eh, Te diría que sí, pero claro, yo llevo 5 años abierto. Dicen que para que un negocio empiece a ser rentable es a partir del quinto año. Bueno, depende, ¿eh? Hay negocios que lo hacen rentables volados. Sí, sí, te diría que sí, que es rentable. ¿Cómo que, mm, cómo que te diría? ¿O es o no es? Es rentable, Vale. es rentable. ¿Que puede serlo más? Es que claro, ahora me encuentro que he abierto otro centro y todavía no es rentable, porque el otro centro lo abrí antes de Navidades. Entonces, Ujú, ahora mismo como que uno prácticamente está sustentando el otro. ujú. Entonces, por eso me pillas así un poco que digo, ¿es rentable? Pues sí, espero que el otro sea rentable también, pero ahora mismo no. Porque tienes falta de gente que va a pedir Claro, información, hemos tienes descargado falta. claro, sí, sí, ahora mismo yo como tampoco hago campañas publicitarias ni hago, o sea, el paciente que entra, pues lo que hemos dicho, viene dirigido por el oncólogo, tengo picos de que entran más de repente y luego también tengo bajas, pues por fallecimiento, por hospitalización y demás. Entonces fluctúa un poco así, ¿no? Y ahora mismo, como abrimos el otro centro por descongestionar el primero, que se nos quedaba ya pequeño, además, fue otra de las cosas que me aconsejaron, pues en vez de abrir uno grande y con esa filosofía que yo tengo de centro pequeño y tal, abrimos un segundo, ¿no? Entonces, Ujú, quizá, claro, si tú abres un centro, si lo haces más grande, puedes estar con 2 entrenamientos a la vez y demás. Pero ahora mismo, pues el otro todavía hay que llenar horas. ujú. Muy bien. Estoy seguro que las llenarás y de que sea súper rentable. Yo Pero, también. pero tienes que tener esa visión en parte empresarial también, bajo mi humilde opinión, ¿vale? O sea, porque en definitiva tienes una empresa donde tienes que declarar, que además tendrá hasta IVA, ¿no? O sea, porque lo que haces son No, entrenamientos. en mi caso no, porque soy sanitaria. O Es sanitaria, sea, como exactamente. centro, sí, Son centros sí, sí, sanitarios, sí, vale. O sí. sea, pero que en definitiva es una empresa, ¿vale? Y Mm. si es una empresa tenemos que pensar como tal, que es una empresa que ayuda Que a sí, que sí. personas, pero tenemos que pensar como empresa, ¿no? Y como lo que es y trabajar con ella pues como lo que es, ¿no? Que sí, sí, Entonces, tienes toda la razón. Sí, sí. así que Este ahí podcast me va a ayudar a esto. seguro que sí. Normalmente los invitados dicen,
Hostia, me ha hecho pensar muchas cosas que Total, total, luego... total. Sí, 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 ya lo estoy viendo yo que voy a empezar esto a rular. Bien, bien, bien. Y nada, te animo al de Tarragona también. Y a otro, seguro que sí. Bueno, pues mira, Si quieres, justo. En Córdoba también puede ser una opción. Venga. Venga, mira, justo la siguiente pregunta que tenía aquí es, oye, ¿y cuáles son esos siguientes pasos a corto plazo y a largo plazo, ¿no? ¿Dónde ves tu empresa, tu negocio, tu marca a corto y a largo plazo? Sí, pues a corto plazo, pues eso, hacer que los dos centros estén en pleno rendimiento, que la formación que acabamos de hacer la primera edición, que ha sido un éxito, también consolidarla un poquito. Una vez me dijo un gran empresario que nunca abriera mi caja negra de Bionactive, que nunca diera formaciones, que lo escalara el negocio, pero y al final no le he hecho caso. He abierto mi caja negra de Bionactive porque al final creo que es tan necesario que haya gente formada que a mí no me importa compartir pues lo que yo hago, cómo lo hago y lo que me funciona y lo que no, ¿no? Entonces la formación está que ya vamos a lanzar, tenemos como 30 personas en lista prioritaria para la siguiente formación, también consolidarla y ser una formación que ya que está avalada por el colegio profesional, pues que pueda también crecer y ser pues, una formación con cara y ojos. Y luego, pues eso, a medio largo plazo es también porque yo tengo ahora un bebé pequeño, pues abrir otro centro en otras ciudades de España, entre ellas está la idea de Tarragona. Sí que me han propuesto abrir en otros sitios, entonces eso hay que darle una vuelta también. Y un poco lo que también estoy dándole vueltas es poder hacer un programa online, pero tendría que ser para un tipo de cáncer muy concreto, con pues, muy seguro trabajar desde casa, con garantías de que la persona no pueda tener pues eso, Pero el tú el menor programa de... ese que tienes pensado no es para entrenadores, es para pacientes, ¿no? Es para pacientes, sí, Mm, sería para pacientes, mm. sí, sí. Oye, lo que decía el empresario este de que no abras tu caja negra, eh, necesitas abrirla, porque si no la abres no vas a tener entrenadores. Entonces, oye, yo creo que utiliza esa caja negra para conseguir entrenadores que sean tus posibles clientes de franquicia o de, yo qué sé, ¿no? O sea, Claro, tengo aquí sí, en sí, el sí. podcast, estuvo un gran amigo mío, ¿vale? Que se llama Albert Montserrat, que es episodio número 1 del podcast, que él tiene centros de pilates. Y en Barcelona, bueno, ya tiene franquicia, bueno, ya ha crecido mucho desde entonces. Y él llegó un momento donde para poder crecer más tuvo que montar una academia, ¿vale? De Claro, instructores de pilates, porque claro, lo que le limitaba era totalmente. el equipo humano, ¿no? Es lo que me Entonces, pasa a mí, sí, sí. claro, entonces él se nutre de la formación, o sea, digamos, sus centros se nutren de las formaciones que él van dando, ¿no? Entonces, yo no lo veo mal, ¿vale? Y además, oye, si lo que sí podría ser bueno es tener ya montado tu modelo de franquicia sencillo, ¿vale? Para que estos que entran en esta formación poder venderle tu modelo de franquicia. Y que no tengas miedo a la palabra vender, porque en definitiva tenemos que vender, ¿no? Entonces, Esto es algo que Carlos me ha remarcado mucho también siempre, ¿eh? O sea, él siempre me da esa visión de que me lo tengo que creer, vaya, que esto es sí, súper, que tiene una potencialidad muy buena y que al final cada vez hay más cáncer, por desgracia, y es muy, sí. muy replicable y escalable. Total, total. Sí, Mm. es lo que tú has dicho, por desgracia, cada vez Javi Cánovas decía los datos y yo me quedaba alucinado de cómo iba creciendo no sé Y tú. luego ya no solo el crecimiento, sino que vamos a tener mucho paciente crónico con la enfermedad, que va a estar sometido a tratamientos durante muchos años con los efectos secundarios diferentes a los de la fase aguda, pero que también va a tener ese peso de tengo mis controles cada 6 meses, estoy bajo, ¿no? Claro. Pues eso, el punto de mira de una recidiva y demás. Ujú. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado desde la parte empresarial en todo este camino, ¿no? De que llevas como emprendedora? Uf, pues la gestión humana. Ujú. Tener que, pues eso, tener que quitar, cesarme a uno de mis entrenadores fue la parte más,
porque yo creo que intento ser una buena jefa, sé que, pues eso, a mí me bailan los horarios semanalmente, paciente que ahora me han hospitalizado no puedo entrenar, cámbiame la hora, o sea, es que mi agenda es caótica, no tiene nada que ver con un entrenamiento, que eso es algo de lo que los entrenadores me dicen, yo admiro, Lucía, cómo puedes hacer este Tetris semanal, porque es complicado, pero es la parte que más me ha costado es tener que decirle a un entrenador que no seguía. Ya. Mm. ¿Pero porque no le podías dar trabajo o porque no estaba alineado contigo y con tus clientes? Eso es, eso es. Eso es la segunda opción, es la correcta, la B. Pues en definitiva, lo único que estaba haciendo era tu trabajo, porque es parte de tu trabajo, ¿no? Lo que pasa es que para Sí, ti sí, es, sí, hostia, es lo que más me cuesta de esto, ¿no? sí, 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 sí. ¿Sabes qué pasa? Esto a todos los emprendedores nos pasa. Yo llevo emprendiendo, yo qué sé, ¿cuántos años? Un montón. Al principio me costaba mucho, pero cuando ya entendí que lo único que estaba haciendo era hacer mi trabajo, Claro, ostras, es que me tendría que sentir mal si no lo hago, porque entonces no estaría haciendo bien el trabajo y estaría boicoteando a mi empresa y al resto del equipo como mm. consecuencia, ¿no? Entonces, oye, yo creo que esto tenemos que asumirlo y ya está. Sí, y luego hacerles ver a los entrenadores muchas veces que, oye, es que fulanito, o sea, es que no es una persona que entre por la calle y quiera entrenar en este centro que le pilla, no, es que viene por mí, porque me ha escuchado, porque me ha tal, entonces yo soy la cara visible de Bionactive. Sí, Entonces, el paciente, que una de las cosas que también intento es que tiene el contacto directo conmigo. Es decir, una de las cosas que también intento hacer, que es algo que me distingue quizá de otra forma de trabajo, es que mis dos entrenadores me mandan un reporte diario de cómo han ido los entrenamientos. Entonces, oye, mira, habla con María Pilar porque mañana tiene un tag, habla con tal que o sea, yo he conseguido derivar pacientes que han venido al entrenamiento en un estado X porque el entrenador me ha notificado, oye, ha venido hoy fulanito que lo he encontrado un poco, hablar con la familia y decirme, esto es para que vayáis a urgencias. He derivado pacientes a urgencias. Esa parte también creo que me funciona bien en el sentido de que intento, quizás suene mal, pero tener el control de Bionactive y al final el control es saber el día a día de mis pacientes, qué ha acontecido en el entrenamiento, ¿no? Y al final la cara visible soy yo, ¿no? Entonces, al hilo de lo que decíamos, pues ese entrenador no estaba alineado y algunos pacientes también me habían hecho comentarios, ¿no? claro, Entonces, es la parte esa de dar la cara visible al paciente también, al final. sí. A ver, ¿te doy mi opinión? Sí, por supuesto. Sí. No, a ver, lo veo fantástico, ¿vale? Lo que pasa es que si pensamos en un modelo de escalar, no es viable. No es viable. Me Entonces, vuelvo loca. claro, si el objetivo es escalar, no me vale. Si el objetivo es quedarte con 2 centros, es perfecto, ¿vale? Pero si decides escalar, oye, estoy convencido de que se pueden desarrollar procesos para que al final el trabajador haga algo parecido a lo que tú haces y que Sí, en caso de duda pase a ti, ¿vale? O sea, figura de gestor, sí, tener diferentes suba de gestores. nivel, ¿no? Pero es necesario para que en definitiva el negocio pueda escalar y pueda ir creciendo, ¿no? Y no Sí, sí, solamente eso, puedas vivir, porque ahora tienes un bebé, tal ¿no? cual. Y Sí, si sí, no, siempre estás como, o sea, que, claro, los que tenemos empresa como que esto no, muchas veces no lo contamos como trabajo, ¿no? O sea, todas las interrupciones que vamos teniendo a lo largo del día como esto, pero es que es trabajo. ¿Me explico? O sea, eso es sí, trabajo, sí, aunque estés en el parque y te llamen, hostia, eso es trabajo, ¿no? Entonces hay que, hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? totalmente de acuerdo. Y el siguiente pregunta va también por ahí. Fíjate como esto va como, parece que va cosa hecha, pero tal cual. ¿Cómo eres capaz de encontrar ese equilibrio entre vida personal y profesional? Pues complicado. Complicado. Y ahora que soy madre, todavía más. O sea, intentar mantener el rendimiento que yo llevaba sin ser mamá me está costando. Entonces piensa que yo tengo el negocio, pero también soy profesora universitaria, lidero una red, hago investigación. Entonces, articular todo esto, pues es complicado. Para la mujer, siento decirlo, pero todavía mucho más.
Ya. porque al final mi bebé pues todavía por las noches me demanda mucho, entonces no descansas bien. Bueno, así que complicado, complicado. He reducido bastante, o sea, estoy más en la parte gestora de Bionactive, he reducido más la parte de entrenamientos, las valoraciones las sigo haciendo yo, el control semanal y demás, pero quizá me he quitado un poco ya de hacer tantos entrenamientos como hacía hasta mi 7.º mes de embarazo, vaya, que estaba ahí Sí, que estaba haciendo ahí. pesos muertos y todo ahí tirándome con los pacientes al suelo, con el embarazo muy avanzado, ¿no? Mm. ¿Y Pero alguna? complicado, sí. No sé, la verdad que la forma de, pues es que son 24 horas, 7 días a la semana, los fines de semana me dedico a recordar citas a los pacientes, que es otra de las cosas que también habría que automatizar. Bueno, pues mucho trabajo, sí. No me digas que las citas las coges con agenda y boli. No, 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 no. Pero yo Ah, recuerdo, hago un recordatorio. el recordatorio no lo tienes automatizado. No, Vale. porque al final el paciente, pues, oye, que es que, ahora, por ejemplo, pues que me han puesto tal vacuna, no voy a poder ir a entrenar. O sea, nosotros los cambios son semanales, son algo muy, muy, muy común. Que Mm. haya, que bailen bastante los entrenamientos, las horas, etcétera. Ya, ya. Eso sí que te recomiendo que busques alguna solución para poder automatizarlo bien. Y claro, siempre dicen, no, pero es que siempre si estamos nosotros encima, mejor ya. Pero es que si te van horas a lo largo de la semana Mm, en esto que al final aportas poco, ¿vale? Y donde más aportas realmente es en esas evaluaciones, en esos entrenamientos, en esas conversaciones. Creo yo, ¿eh? O sea, al final Sí, todo lo pero que piensa que sea. al final, claro, el paciente normalmente entrena con el mismo entrenador porque conoce el caso. Entonces, también se intenta que si hay cambios sea el mismo. Es, es que ya digo que es diferente a cualquier Sí, otro tipo de centro. entiendo. No viene Pepita y hoy entreno con Pepita, ¿sabes? Claro, claro. Ujú. ¿Qué te sientes más? ¿Empresaria? ¿Divulgadora? ¿Investigadora? ¿Cuál es tu otro rol? Presidenta, ¿no? Era presidenta, ¿no? Sí, sí, coordino la red, sí. ¿Dónde te Pues, sientes más en tu flow? pues es que un poco de todo, ¿eh? Sí, es que es docente también, porque al final yo creo que lo que hago, o sea, todo, muchas veces cuando me dicen, pero ¿qué necesidad tienes de ir ahí? Jolín, pero es que esto es gracias a Bionactive, ¿no? O sea, Bionactive me permite dar voz a estar luego de experta en máster, a estar hoy contigo, eh, ¿no? Me permite muchas cosas, a dar una Ya, ponencia con oncólogos. Entonces, al final creo que todo el núcleo es Bionactive. ya, ya, ya. Bueno, guay, Pero empresaria como tal no me siento. ¿no? No. Bueno, no pasa nada tampoco. Nada. No pasa nada tampoco. Pero siempre hay veces y esto me ha pasado con clientes que ellos realmente tienen negocio, pero no se sienten eh, empresarios, pero tienen a un gerente que se siente súper enchufado con el mundo del negocio y es el que le hace crecer su negocio. ¿Me explico? O sea, Ujú. que muchas veces, oye, el tener una persona que sí que tenga ese rol, pues es fantástico, ¿no? O sea que, Sí, yo a ver, siempre digo que Bionactive es mi primer hijo, ¿no? Porque al final creo que lo hice tanto desde adentro, ¿no? Pues muy, muy, muy desde la, no sé, desde la pasión de poder abrir eso, de esa ilusión. Y realmente cuando yo estoy en mis centros me siento súper bien, o sea, es como una sensación muy gratificante que a veces digo, joder, lo que he creado yo sola, hmm, ¿sabes? A mis espaldas todo esto que he creado y lo analizo. Luego intento bajar al suelo y decir, pues ya está, es mi día a día. Pero si lo paro a pensar, es muy bonito lo que he creado y creo sí, que se puede, pues eso, puede crecer cuando yo quiera y esté preparada para hacerlo, ¿no? claro, claro. Sí, sí, no. Y además tiene que ser ahí, o sea, cuando nos sintamos en ese momento, porque si intentas hacerlo en un momento en el cual no estés preparado, pues puede ser un fracaso seguro, ¿no? Entonces, Fíjate, el segundo centro lo abrí estando en baja maternal. O ujú, sea, qué guay. prácticamente todo el desarrollo y tal fue estaba mi bebé muy, muy pequeñito. ¿Y era el momento? Pues igual no era el mejor momento, pero yo lo sentí así.
O sea, es que no Ujú. cabemos en otro centro, ¿qué hago? Es que o yo misma me bloqueo y no crezco más, o estoy que empezar a moverlo. Ujú. Y fue así. Antes decías que se basaban mucho los centros en ti, en Lucía Sagarra, pero sí, yo creo que ha hecho bien en crear una marca, ¿vale? Porque quizá ahora mismo sí Sí, sientes mucho que se apalancan en ti, pero imagínate que se hubiese llamado Centro de Entrenamiento Lucía Sagarra, entonces ya, y tu foto allí, entonces ya sí que es verdad que no hay quien te saque de ahí, ¿no? No quiere decir que te saque, que tú quieras salir, pero sí salir de la parte operativa para poder ver más la parte estratégica, para poder apoyar más a todos los entrenadores de todos los centros y la parte gestora, ¿no? Pero creo que hiciste bien en tener esa marca que sí, te permita el que no sea todo sí. tu De nombre y tu hecho, cara. yo esto luego me he enterado que me dijeron que yo lo hice porque me apetecía pues crear una marca, ¿no? Pero luego me dijeron que era muy positivo precisamente por esto, ¿no? Por no asociarlo a mi imagen a Lucía Sagarra, entrenamiento oncológico, ¿no? Ya. Para que se pueda escalar. Porque Mm. si, pues lo que decimos, ¿no? Abro uno en Córdoba y pone Lucía Sagarra. ¿Y dónde está Lucía Sagarra? Pues no Sí, sabemos. sí. Sí, sí, sí. O sea Si la idea, que si la sí. idea es seguir escalándolo, sin duda es mejor tener una Mm, marca mm. que tener una marca personal. Ahora, si De va a ser hecho, un negocio para ti, mejor marca personal. de hecho, el hecho de que se llame Beonactive, que es en inglés, que es ser oncológicamente activo, es por si se pudiera abrir en Inglaterra o en sitios de habla inglesa. Bien. O sea que Está pensado también por eso. tu visión a largo Sí, plazo, que no nos lo has dicho, sí que estás pensando, oye, si tengo que ir fuera de la frontera, que me entiendan, ¿no? sí, sí, sí. Qué bien, qué chulo. La verdad que muy chulo, muy apasionante tu proyecto, de verdad, Lucía. Gracias. Eh, Me gusta terminar las entrevistas con 5 preguntas, ¿vale? Venga. Solo Esas 5. 5, solo Solo 5. O 5. sea, solo 5 así ya como las últimas, ¿no? 5 preguntas que si las respondes bien, y al responderlas bien es que tiene que ser rápida, te dejo que tú me hagas una pregunta a mí. Así que ya también puedes ir rulando sobre esa pregunta que me quieras hacer y es como un reto. ¿Lo aceptas? Sí, sí, ¿Sí? totalmente. Yo ya tengo la Bien. tuya. ¿Sí? Qué bien. Sí. Si de repente tuvieras el poder de hacer que una sola actividad física o entrenamiento se volviera obligatoria para toda la población mundial como medida de salud pública, ¿cuál elegiría? Entrenamiento de fuerza, Cristalino, ¿no? tal cual. Ya Qué está bueno. más que demostrado. Desde luego. No, Desde no luego. titubeo en la respuesta. Sí, 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 sí. Y además con todas las tendencias, sí, totalmente. Aquí en el podcast estuvo Felipe Isidro, que supongo que lo Ujú. conocerás porque está muy Sí, tal, ¿no? estuvimos juntos en Sesena, en la sede de Tecnogym. Tuve el placer de conocerlo allí. Sí, Y sí, muy interesante también. Una persona de las que tienes que conocer. total, ¿no? Y decía que está bien la parte de ejercicio, pero de entrenamiento, pero decía que tenemos 2 tipos de entrenamiento, ¿no? El que haces por ocio y el que haces por salud, ¿vale? Porque yo le decía, digo, es que a mí me gusta mucho montar en bici hasta que entendí que tenía que hacer entrenamiento de fuerza para mi salud, hostia, no fue cuando realmente me empecé a encontrar 100% bien, ¿no? Entonces, ostras, ahora ya he entendido esta parte del entrenamiento de fuerza que tiene que estar dentro de mi parte y lo veo como un entrenamiento más de salud, no como de ocio ni como de... Bueno, Esa es entonces, la parte que a mí me cuesta hacerles entender a los pacientes. mm, No, es que ahora me voy unas... Pero es que si tú tienes el gotero el lunes, ¿verdad que te vas a ir a la playa el martes? Es que esto, cuando yo les digo, cuando entendéis la importancia, entonces vamos alineados todos. claro, Porque si no es como, no, es que esto no es como antes cuando ibas al gimnasio porque y si faltabas una clase, es que esto es parte del tratamiento. total, total. Pero todos tenemos que tener parte del tratamiento, ¿vale? O sea, cuando, Eso es, cuando es un enfermo de cáncer, oye, es más jodido, te lo tienes que tomar mucho en serio, pero en la vida diaria, todos tenemos que tener parte de eso esa es. píldora de tratamiento si queremos estar bien. O esa es mi opinión. Ya cada uno que coja lo que quiera. ¿Cuál es la creencia más común sobre ejercicio y el cáncer que te gustaría desmitificar por completo? Ah, que durante los tratamientos
no hay que hacer ejercicio. Hay varias, pero bueno, que durante el entrenamiento, durante los tratamientos hay que caminar y poco más. O que si te han operado un cáncer de mama, que no levantes peso porque tienes riesgo de que se desarrolle el linfedema. Desmitificado totalmente. Ujú, 100%. 100%. Fuerte, ¿eh? Porque al final es todo lo contrario a lo que siempre dicen, ¿no? Al Sí. final, no hagas ejercicio ahora, no sé cuánto, somos de cristal, no sé, ¿no? Y luego lo interesante de ver que todavía coexisten, ahora hay muchos oncólogos pro ejercicio de fuerza y otros que siguen en esa parcela más antigua de no hagas durante la quimio, no hagas nada, que total tú tampoco hacías ejercicio, ¿para qué vas a hacer ahora? Y ya harás luego, eso también me lo he encontrado. Pero esas tendencias son por los jóvenes y los no tan jóvenes, No, ¿o no? no, no se corresponde muchas veces. Ujú. Fíjate. ¿Cuál ha sido el mayor cumplido o reconocimiento que has recibido por tu trabajo con Be On Active y por qué significó tanto para ti? Pues reconocimiento como tal, yo creo que cuenten conmigo, pues, pues eso, para como experta en diferentes foros, encuentros y demás. Y ahora, por ejemplo, lo más reciente va a ser un libro que va a salir publicado en junio para educadores deportivos, en las que yo he tenido la posibilidad de escribir un capítulo de dicho libro. Qué bien, Cosas así, sí. qué bien. ¿Cuál es la pregunta más extraña o inesperada que te han hecho sobre tu trabajo con el ejercicio oncológico? Pues un poco, a ver, pero claro, es por desconocimiento, ¿no? Que si pueden entrenar, pues eso, si están recibiendo radioterapia, por ejemplo, o si pueden entrenar pues, en plena quimio. Esas son un poco preguntas que son como muy, ¿no? Que para mí son muy básicas de decir, joder, pues claro, si es que esto está más que demostrado, pero que luego lo piensas y pues normal que lo pregunten porque no hay mucho conocimiento en la sociedad sobre esto, ¿no? Total. Dime cuál es el titular que te gustaría leer sobre Be On Active en los periodos dentro de 5 años. En un periodo dentro de 5 años. Pues Bionactive se posiciona como centro de ejercicio físico oncológico eh, con, como centro especializado en ejercicio físico oncológico con garantías de atender al paciente desde un cuidado integral basado en el entrenamiento. Fantástico. Ha Ya ha sido hecho así las un poco 5. esa no me la esperaba, así me ha pillado un poco. Qué bien, Lucía. ¿Ha hecho las 5? Te toca. Pues venga. Bueno, pues yo creo que todo en la vida pasa por algo. Es más, cada vez estoy más convencida. Creo que yo esté hoy aquí ha pasado por algo. Y entonces te voy a preguntar si tú crees, ahora que has conocido más los entresijos de mi trabajo, de mi negocio, si crees que podrías ayudarme. Sin duda. Sin duda. Hay muchas facetas en las que podría ayudarte y creo que tendría clara la principal. ¿Quieres saberla? Sí. En el próximo capítulo. No, en tu mindset como emprendedora. O sea, creo que ahí es donde tienes que romper muchas creencias, creo, muchos bloqueos que tienes ahí para creerte como, como empresaria, como emprendedora. O sea, no tiene nada que ver el que esté ayudando a pacientes oncológicos para que no tenga una mentalidad emprendedora, empresaria. Pues fantástico. Así que bueno, si quieres hablamos. Lo tengo más que claro. Muy bien. Oye, Lucía, ha sido un placer tenerte Igualmente. este ratillo aquí. Ha sido una charla súper amena, súper, bueno, inspiradora. Y nada, decirte que aquí nos tienes a todos los capitanes y capitanas
para poder, bueno, entretenerte con todos esos podcasts que tenemos, 65 ya, ¿eh? Parece que fue ayer cuando empecé con este proyecto. Y decirte que todos los que asisten al podcast tienen un regalillo, que es la taza de Capitanes del Fitness, ¿vale? Que ahora me ¡Qué va a dejar guay! tu dirección donde quieres que te la mande. Hay negra, hay plateada y hay dorada. Esto es como en El Hormiguero, ¿no? ¡Oh! Los que han venido una vez la tienen negra. Después ya hay dos que ya tienen la plateada, que fueron al Mastermind de MPG, donde grabaron su segundo episodio, José Sevilla y Ernesto Rojas. Y bueno, tú ya tienes la taza negra, pero que bueno, Venga. que esperemos seguir Vamos subiendo. como en ese judo, a sentido. por los cinturones. Así Vale, que, pues al siguiente combate. pues, mil gracias, Lucía, de verdad. Nada, a vosotros, placer. de verdad que ha sido un placer. Me he encontrado súper, súper a gusto. Así que espero haber ayudado a la gente que me escuche a poder ver nuevas vías de negocio y formas de trabajar. Fantástico. Hasta pronto. Un saludo. Gracias.